muchas gracias nuevamente por su participación. Ya vamos a comenzar, antes de todo, con la retroalimentación confeccionada por la profesora Pie, ¿cierto? Y que en esta oportunidad la haré yo. Ustedes me van diciendo, como siempre, queridos estudiantes, si se ve, si no se ve, si se escucha, si hay gol, cualquier información importante, usted solo y de manera respetuosa, como siempre ha sido con ustedes, lo hace solamente. Ya. Cada cierto ratito voy revisando también el chat para cualquier duda o consulta que se vaya desarrollando. Ya, dice resumen de historia. Vamos a comenzar con la retroalimentación de la clase recién pasada, que era sobre la Primera Guerra Mundial. ¿Ya? Como bien dice ahí, en el material trabajado por nuestras profesoras Pie, la Primera Guerra Mundial, ¿cierto? También denominada la Gran Guerra, fue uno de los conflictos mortíferos de la historia, ¿cierto? Y preparó el terreno para otra guerra mundial tan solo 20 años después. Como bien sabemos, hasta ese momento de la guerra era nuestra Primera Guerra Mundial y posteriormente, 20 años después, tendríamos nuestra Segunda Guerra Mundial. En julio, ¿cierto?, de 1914, las tensiones entre la Triple Entente y la Triple Alianza escalaron tras el asesinato del archiduque Francisco Fernando, ¿ya? Heredero al trono del Imperio Austrohúngaro, ¿ya? Es por esto que el Imperio Austrohúngaro va a culpar a Serbia por el ataque, ¿ya? Que había sucedido hace poco. Rusia va a respaldar a su aliado Serbia. Cuando Austro-Hungría declara la guerra a Serbia un mes después, sus aliados intervinieron y el continente entró en guerra. Ya un poco recordando, ¿cierto?, todo este polvorín y esta olla a presión que existía en esos momentos en Europa. Sabíamos que cualquier pequeño detonante iba a generar esta gran guerra, como se le reconoce después. Muchas fueron las causas y consecuencias, queridos estudiantes, que se desarrollaron dentro de la guerra. Entre ellas, entre las principales causas, sin lugar a dudas, tenemos el desarrollo industrial y la competencia, ¿cierto?, neocolonialista, que generaron tensión y rivalidades en el mundo entero. Esa fue una de las causas. Lo habíamos dicho, el desarrollo industrial y principalmente la carrera armamentista que existía en ese momento. ¿Ya? Sigo. Otra de las grandes causas, como bien dice ahí, va a ser el nacionalismo exacerbado, ¿cierto?, de los habitantes de los distintos países que participaron en la guerra. El nacionalismo se vivía en las grandes potencias y también en los pequeños países sometidos a los grandes, ¿ya? Es decir, en estas pequeñas colonias. Otra de las causas inmediatas de la guerra, y como bien decíamos hace poquito, fue el asesinato de Francisco Fernando, heredero al trono austrohúngaro. Ya por ese lado podemos mencionar las causas de la Primera Guerra Mundial. Por contraparte, ¿cierto?, dentro de las consecuencias, vamos a ver cómo los vencedores, ¿ya?, se repartieron las posesiones de los países que fueron derrotados. A nivel internacional van a desaparecer los imperios austrohúngaro y el imperio turco. Eso es importante. También ahí habría que agregar el imperio alemán, ¿ya? Desaparecieron las viejas y poderosas dinastías europeas, ¿ya? Entre ellas, la que vamos a ver el día de hoy, ¿ya?, la dinastía conformada por la familia de los Romanov en Rusia, ¿ya? Y otra de las consecuencias, como bien leemos ahí, tenemos cómo Estados Unidos se va a afianzar como la gran potencia mundial después de la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Gran Bretaña conservó la supremacía marítima y Francia aumenta su poder luego de ver aniquilada a su tradicional enemigo, Alemania, a no olvidar, ¿cierto? Principal enemigo de Francia y de Europa en general, Alemania. Continuamos. Ahí, ¿cierto?, se ve en pantalla el trabajo de las profesoras Pie, ¿cierto?
el cual siempre se agradece semana a semana, por supuesto. ¿Ya? Acá vemos, ¿cierto?, un mapa conceptual de la Primera Guerra Mundial, que va entre los años 1914 y 1918, y sus 5 principales consecuencias, ¿ya? Dentro de estas consecuencias vamos a encontrar las consecuencias sociales, ¿ya? La posición de la mujer, principalmente al salir al mercado laboral, ¿cierto? Otra de las consecuencias fue el empobrecimiento total prácticamente de toda Europa, lo mencionamos, las tensiones sociales, ¿ya?, que siguieron existiendo y que se fueron produciendo en cada uno de estos países participantes de la guerra, ¿ya? El avance de los extremismos, ¿ya?, dentro de lo social. Me imagino que hablamos de los avances, ¿cierto?, ideológicos, y que vamos a ir reconociendo a partir, ¿cierto?, de ahora en adelante, a través de la década del 20, del 30 principalmente. Otra de las consecuencias, queridos estudiantes, fue la economía, ¿ya? Como por ejemplo la destrucción, ¿cierto?, total de infraestructura e industrias europeas, ¿ya? Vemos cómo a través de esa destrucción de infraestructura, eh, Estados Unidos se va a elevar como la primera potencia mundial, lo mencionábamos en la clase recién pasada, principalmente porque este va a ser el país prestamista de casi todos los países europeos para que pudieran, por supuesto, reconstruir sus ciudades, ¿ya? Inflación y endeudamiento, por supuesto, ¿ya? Otra de las consecuencias van a ser demográficas, principalmente en las muertes, dijimos prácticamente 20 millones de muertes de todo ámbito, soldados y civiles nos va a dejar la Primera Guerra Mundial, y con esto, por supuesto, también el descenso de la natalidad, ¿ya? Natalidad, concepto que vimos mucho en la primera unidad. Dentro de las otras consecuencias que nos va a dejar la Primera Guerra Mundial van a estar las consecuencias políticas, como principalmente lo que ya mencionábamos, la desaparición de las dinastías, ¿cierto?, de estas familias de reyes, de zares, de burgueses que dominaban prácticamente toda Europa, ¿cierto?, y los cambios que se iban a producir en el mapa europeo. Ya lo dijimos también con la desaparición de grandes imperios, ¿cierto? Y con la aparición de otros nuevos países y nuevos estados. Y por último, ¿cierto? Los tratados, otra de las consecuencias, los diferentes tratados, principalmente el de Versalles, ya que suponía principalmente cambios territoriales, la creación de la Sociedad de las Naciones, ¿cierto?, indemnizaciones y sanciones militares, principalmente, y como lo vimos en la clase recién pasada, a Alemania. Ahí está en pantalla, ¿cierto?, en este material de las queridas profesoras, el Tratado de Versalles y otros tratados, ¿cierto? Vimos cómo, o nos centramos principalmente en el Tratado de Versalles, cierto acuerdo firmado en 1919, un año después del fin de la guerra, ¿ya? Y en el que van a intervenir hasta 50 naciones, ¿ya? Terminando, ¿cierto?, con el enfrentamiento entre Alemania y los aliados. Y bien habíamos dicho ahí que el Tratado de Versalles iba a castigar fuertemente a la Alemania, ¿cierto?, lo que iba a comenzar a cimentar, ¿cierto?, esta sed de venganza que veríamos posteriormente en las décadas que se vienen y que iba, por supuesto, a fomentar lo que conocemos como la Segunda Guerra Mundial. El tratado, ¿cierto?, de Berlin-Litovsk, como dice ahí, la nueva Rusia soviética renunciaba a una gran cantidad de regiones a favor de las potencias que ganaron, ya lo vamos a ver un poco ahora en clase, el Tratado de Saint-Germain, ya que se lleva a cabo, en el cual se lleva a cabo el fin de la dinastía de los Habsburgos de Austria, ¿cierto?, y la división del Imperio Austrohúngaro, ya naciendo por ese lado, ¿cierto?, lo que hoy conocemos como Austria, ¿ya? Y el Tratado de Neuilly, ¿cierto?, en el acuerdo que afirmaba la soberanía, que confirmaba la soberanía de Yugoslavia, formada por serbios, croatas y eslovenos, ¿ya? Y Bulgaria, donde se obligaba a reducir su ejército. Esos fueron distintos tratados, ¿cierto?, de muchos otros también incluso, que se fueron desarrollando, inscribiendo después de la Primera Guerra Mundial. El más importante, por supuesto, el Tratado de Versalles.
¿ya? Y hay un pequeño mapa conceptual que resume todo eso, ¿cierto? Las causas principalmente, a no olvidar las causas de la Primera Guerra Mundial, que partían, se recuerdan que nosotros nos retrajimos hasta incluso la Revolución Industrial, ¿ya? Otra de las causas, por supuesto, el imperialismo, las reivindicaciones nacionalistas, ¿ya? Y los sistemas de alianza, la Triple Entente, la Triple Alianza y otras más que se fueron desarrollando. Dentro del imperialismo vimos principalmente cómo en la zona de los Balcanes y en África principalmente estaba, ¿cierto?, bien marcado este sistema imperialista de las grandes potencias del mundo, ¿ya? Y eso sería, queridos estudiantes, ahí dice un pequeño cuadro, paz para el mundo. Por supuesto, habíamos un poco también hablado, ¿cierto? Y reflexionado respecto a lo que fue la Primera Guerra Mundial y el impacto que tuvo, ¿cierto?, en la sociedad europea. Me imagino que si ahí el cuadrito, aquí lo estoy marcando, dice paz para el mundo, se refiere sin lugar a duda a nuestra querida profesora Paz, paz para el mundo. Y ahí nuestras profesoras Karen, Carolina y Beatriz, ¿cierto? Y Carolina Castillo, por supuesto, agradeciéndoles a ella esta retroalimentación que tienen semana a semana para ustedes. Ya. Cierro acá y me voy a lo de esta semana, no sin antes pasar por el chat. Valentina Valenzuela, profesor, esa familia Romanov eran los de la película de Anastasia. Ah, sí, eran los de la película de Anastasia, querida Valenzuela. Ahí nos muestra, ¿cierto?, sus dotes, que nos demuestra, por supuesto, lo buena que es para la serie. Marian saludando, todos los muchachos y queridos estudiantes saludando. Rosa Pérez, ¿qué es lo que más queremos? No sabría. ¿Yugoslavia ya no existe? Pregunta Valentina Tiare. No, ya no existe Yugoslavia. Ahí en la década del 90, ¿cierto?, se disuelve y se convierte en otros diferentes países. Ah, paz. Rosa Pérez nos dice que ¿qué es lo que necesitamos? Paz. Por supuesto que sí, Rosa. Es lo que más necesitamos hoy por hoy. Queridos estudiantes, dudas, consultas respecto a la Primera Guerra Mundial, algo que haya quedado en el tintero. Si no, paso inmediatamente, ¿cierto? Y en honor al tiempo, para que dejemos un ratito para revisar la guía, a compartir el PPT del día de hoy. ¿Se escucha bien? ¿Todo perfecto? Si alguien me puede ayudar. Sí, profesor. Voy a necesitar el día de hoy Sí, a profe, dos. se escucha bien. Perfecto. Hoy día, para mirar un poquito la tele, voy a necesitar a dos estudiantes por ahí que quieran leer un pequeño extracto, porque algo bien poquito, pero la idea es que participemos todos. Vamos a ir con el PPT el día de hoy. Si no es voluntario, recuerden que los voluntarios llevan puntos. ¿Ah? Yo quiero leer, profe, Irene. Perfecto, ya. Ahí cuando aparezca Irene va a leer. Si no, yo tiro el lápiz aquí, boom, dejamos caer el lápiz. Y a la Yo suerte. también, profe, Hatzel. Ya, mire, justo me había caído el Yatzel Vera, perfecto. Ya, ahí está nuestra clase, que la verdad es la número 4 el día de hoy, ¿cierto? Se me olvidó cambiar el numerito, pero ustedes, ¿cierto?, lo van entendiendo. Ya, el día de hoy, la Revolución Rusa, ¿ya? Y agradeciendo, como siempre, a nuestras queridas profesoras Pie, que semana a semana, y no tan solo, y ustedes lo saben bien, durante el horario de clase están presentes, sino durante toda la semanita nos están ayudando. Mi correo, que prácticamente, y por suerte lo tienen prácticamente todos los estudiantes, lo cual agradezco, porque nos genera, ¿cierto?, lo mismo que el WhatsApp, una comunicación bastante directa. Ya. Como siempre, está presente en nuestro PPT semanal, y para que no vayamos perdiendo el contexto, ¿cierto?, de lo que estamos viendo durante toda esta unidad, la conformación del escenario internacional en el siglo XX.
donde estamos intentando identificar y caracterizar los distintos procesos y hechos históricos que se nos van sucediendo en nuestro querido, dramático y bélico siglo XX. No todo fue tan malo, por supuesto, chicos. Ya nosotros lo que estamos viendo, por supuesto, son los hechos más puntuales y los que marcaron, por supuesto, un cambio en el siglo XX. Tenemos muchas cosas importantes que ayudaron en el avance de la evolución del hombre durante el siglo XX. Ya ahí, durante una clase, nos vamos a guardar un tiempo y yo voy a traer un material para que podamos, ¿cierto?, identificar cuáles fueron estas cosas buenas que también nos ocurrieron en el siglo XX. ¿Ya? Esto no es de nosotros. El objetivo, caracterizar la Revolución Rusa, identificando sus causas y consecuencias. A partir de este momento, queridos estudiantes, nosotros vamos, ¿cierto?, a aprender a reconocer, a ver, ¿cierto?, a identificar cuáles fueron esas características dentro de la Revolución Rusa. ¿Ya? Vamos a ver unos videos, ¿ya?, como ha venido siendo temática en las últimas clases, para que también tengamos, ¿cierto?, el aspecto y la habilidad audiovisual para poder ya comenzar, ¿cierto?, para poder entrometernos en todo lo que fue nuestra revolución. Vamos a ver por qué en Rusia, qué es la Revolución Rusa, las causas, las fases, ¿cierto?, de la Revolución Rusa. Entonces, como yo bien les contaba, los dejo un ratito con un video bien cortito, ¿ya? Recuerden que si alguien no puede ver o no puede escuchar, yo les hago llegar el video posteriormente y aún así todas las preguntas, respuestas y todo lo que está en el video lo vamos a ver en clase. Ahí va. ¿Por qué en Rusia? A principios de 1917, Rusia es un imperio, pero al mismo tiempo un país rural, económicamente atrasado respecto al resto de Europa. El zar Nicolás II, último heredero de la dinastía Romanov, es un autócrata, o sea, concentra en sus manos todos los poderes. La población se divide en dos clases sociales, la nobleza feudal y el resto del pueblo. De hecho, 4 de cada 5 rusos son campesinos y obreros, y las desigualdades son enormes. Las condiciones de vida de los campesinos son como las de la Edad Media. Los obreros de Petrogrado y Moscú viven hacinados en barracones insalubres y con jornadas laborales de hasta 16 horas. Ante esta situación, Nicolás II se niega a conceder reformas y periódicamente explotan nuevas revueltas que las tropas del zar reprimen de forma violenta. La más sangrienta de ellas ocurre en 1905 en Petrogrado, y uno de los líderes de esa sublevación es Vladimir Ilich Ulyanov, conocido como Lenin, dirigente de la facción bolchevique del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, de orientación marxista. 12 años después, Petrogrado volverá a ser el foco de la revolución. Lenin será uno de los autores principales. ¿Qué pasó en 1917? Desde 1914, el ejército ruso está luchando en la Primera Guerra Mundial. Tras 3 duros años de guerra, hay más de 6 millones de muertos, heridos y prisioneros entre las filas rusas. Además, a esto se le suma una inflación desorbitada, el desabastecimiento de alimentos y productos básicos y el descontento político por la falta de reformas. En este contexto, en febrero de 1917, según el calendario juliano en uso en Rusia, el gobierno imperial es debilitado por un conjunto de huelgas y por la presión de la oposición liberal y de los mandos militares. Al cabo de unos días, el zar Nicolás II, desacreditado e incapaz de controlar la situación, es obligado a abdicar y es confinado con toda su familia. Un año después, todos los Romanov serán ejecutados. Ahora los rebeldes asumen el control del país y ejercen el poder político a través de un comité provisional de gobierno y del Soviet de Petrogrado. El gobierno provisional está formado por políticos liberales y socialistas moderados y está dirigido por el socialrevolucionario Alexander Kerensky. El Soviet, en cambio, es una asamblea popular formada por obreros y soldados. Su organización se extiende en poco tiempo al resto de Rusia, involucrando también a los campesinos. Estos dos órganos compiten entre ellos por el poder.
En las primeras semanas, el gobierno provisional decreta la libertad de prensa y de reunión y permite el regreso de los exiliados políticos, entre ellos Vladimir Lenin, pero no puede llevar a cabo las reformas sociales y económicas prometidas. En cambio, el Soviet obtiene rápidamente el apoyo popular, pero también dentro del Soviet se enfrentan dos facciones. Por un lado, los mencheviques, que son marxistas moderados. Por el otro, los bolcheviques, el grupo más radical guiado por Lenin y León Trotsky. Estos dos dirigentes comunistas logran el control total del Soviet. ¿Cómo fue entonces la Revolución de Octubre? La noche entre el 7 y el 8 de noviembre, 25 y 26 de octubre según el calendario gregoriano, después de un intento de golpe militar, Lenin y Trotsky asaltan el Palacio de Invierno de Petrogrado, la sede del gobierno provisional. Capturan a todos sus miembros y así inician un régimen comunista. Las medidas principales de su programa son el retiro inmediato de las tropas rusas de la guerra, la liquidación de los latifundios y la entrega de la tierra a los campesinos, la nacionalización de los bancos, el control obrero sobre la producción industrial y la supresión de los privilegios de la nobleza y la iglesia. ¿Por qué es tan importante? Porque Lenin aplica las teorías económicas y sociales elaboradas 50 años antes por Carlos Marx y Federico Engels, y funda el primer Estado autodenominado socialista de la historia. Después de una guerra civil de 5 años, los bolcheviques conquistan definitivamente el poder, y en diciembre de 1922 nace oficialmente la Unión Soviética, un gran imperio que durará hasta 1991. Ya, querido estudiante, ahí acabamos de ver, ¿cierto?, un video introductorio de lo que fue esta gran revolución. Lo primero que debemos decir, y es una de las preguntas que aparece ahí en pantalla, es ¿por qué en Rusia? ¿Ya? Recordemos que durante la Primera Guerra Mundial, Rusia participaba dentro de ella, ¿cierto? Y paralelamente, ¿cierto?, al conflicto que ocurría durante toda Europa, Rusia estaba teniendo problemas internos, ¿ya? ¿Por qué? ¿Y por qué en Rusia? Dice ahí. Porque Rusia llevaba, queridos estudiantes, ya muchos siglos, ¿cierto?, dominados por la dinastía de la familia de los Romanov, ¿ya? En ese momento, ¿cierto?, el gran jerarca de Rusia era el zar, ¿cierto?, Nicolás II, ¿ya? Quien no había podido, por supuesto, llevar a cabo, ¿cierto?, o llevar a este gran país, ¿cierto?, de este gran vasto territorio, también hay que entender a Rusia prácticamente con 13 millones de kilómetros cuadrados y con participación tanto en Europa como en Asia, ¿ya? Lo que hacía del pueblo, que en ese tiempo era prácticamente el 85% de los rusos vivían en los campos y eran campesinos y eran, por supuesto, gente muy humilde y pobre. Una de las características que va a tener esta revolución rusa es que está basada, ¿cierto?, y que se va a llevar a cabo principalmente porque la gente está muriendo de hambre, lo que los hace, ¿cierto?, una revolución bastante trágica y dramática. Si bien es cierto, nosotros hemos visto con el paso de los años distintos tipos de revoluciones y todas muy importantes, hay algunas que van marcando más que otras. Durante el siglo XX, ¿cierto?, no podríamos entender el siglo XX en su totalidad si no entendemos, ¿cierto?, lo que ocurrió en la Revolución Rusa. Recuerden, queridos estudiantes, que cuando nosotros hablamos de... Me perdí un poco, miré la pantalla, hubo un gol para Paraguay. Cuando nosotros, exacto. Cuando nosotros hablamos de revolución, ¿cierto?, hablamos la revolución es una palabra que en latín significa revolutio y que significa dar una vuelta. Ya cuando nosotros hablamos de revolución, hablamos prácticamente de cambiar todo, ¿cierto? ¿Y qué es ese todo? Es todo, ¿cierto?, lo que existe hasta ese momento en algún lugar determinado. Entonces Rusia ya no aguantaba, principalmente su gente campesina, continuar con décadas y décadas de hambruna, ¿ya? Por eso, y ante la pregunta que aparece en pantalla, ¿por qué en Rusia? Porque Rusia va a ser en ese momento, ¿cierto?, un país totalmente pobre.
¿ya? Esa pobreza, y como bien decía el video ahí, por supuesto, se evidenciaba en la clase obrera, en la clase trabajadora, como siempre, ¿cierto? Muy en desmedro, ¿cierto? De estas grandes clases que se contraponen a la mayor cantidad de la población, ¿ya? Y eso, por supuesto, genera el descontento de la gente. La Revolución Rusa, queridos estudiantes, tiene mucho de parecido con lo que fue la Revolución Francesa, donde principalmente el pueblo se alza en contra, ¿cierto?, de los regímenes establecidos. En el caso, ¿cierto?, de la Revolución Francesa, bien sabemos que se alza en contra de este sistema absolutista que tenían los reyes, ¿cierto? Y en este caso se alzan en contra de la dinastía de los zares, enfocada en ese momento en Nicolás II. Ya la Revolución Francesa y muchas otras, como la Rusia, se genera principalmente por el descontento de su población, ¿ya? Y que no es bien tratada, por supuesto, por sus líderes o sus autoridades. ¿Ya? Ahí dice, ¿qué es un soviet? Y en el video decía que un soviet era una asamblea, primero popular, ya formada por obreros, campesinos y soldados, ya, y que va a ser, ¿cierto?, este movimiento, esta asamblea, estos soviets, quienes van a llevar a cabo, ¿cierto?, de la mano principalmente de Kerensky por un lado y de Lenin por otro, ¿cierto?, el camino a lo que ellos consideran la libertad. Ellos buscaban la libertad y, por supuesto, generar este cambio, esta revolución, para poder salir, ¿cierto?, de los males que lo aquejaban, ¿ya? Ahí hay una pregunta. Según lo relatado, ¿te parece cercano, lejano? Me voy al chat. Valentina dice en el 2007 con la educación. Me imagino que también habla, ¿cierto?, de una asamblea popular o de una revolución, ¿cierto? Marca la historia para cambiar los derechos. Marcelo Fortor, un soviet solo de la Unión Soviética, sí, es lo mismo. En estos momentos, Marcelo, los soviets siempre pertenecían a Rusia. La Unión Soviética, ¿cierto?, como la vamos a conocer posteriormente con el paso de los años, se va a transformar en la URSS. Ya estoy tratando de contestar. Ya Chile es un país copión, con problemas de Allende. Ya bien, ahí están teniendo ustedes el debate que siempre y con respeto yo llamo mantengan en el chat. Lo que hace también, me hace entender también que estamos pendientes de la clase, lo cual, por supuesto, se agradece. Ya. Acá. ¿Quién me puede ayudar a leer, querido estudiante? Viendo, Jetser era alguien y se me va a quién era para que nos ayude. Profesor. Ya, perfecto. Definición, Dice, ¿qué es la Revolución Rusa? ¿eso tengo que leer la definición? Sí. Ok. Ya. Dice, definición. La Revolución Rusa es un movimiento político, social y económico que estalló en el año 1917 en el Imperio Ruso. Es considerado uno de los acontecimientos más importantes de la época contemporánea, debido a la trascendencia de las consecuencias que derivan de él. Perfecto. Muchas gracias, Yachet. Ahí nuestra querida compañera, ¿cierto?, un poco nos da la definición de lo que es esta Revolución Rusa. Y como bien yo les contaba, es un movimiento, a no olvidar, como todos los cambios que se producen socialmente, es un cambio político, social en toda su extensión y económico que estalla en el año 1917, mientras se peleaba aún la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Y como bien dice ahí, es considerado uno de los acontecimientos más importantes de la época contemporánea, de la época que nosotros estamos viviendo, debido principalmente a su trascendencia, ¿cierto? Y a las consecuencias que van a derivar de él. Nosotros vamos a ver ahora cuáles son esas consecuencias. Muchas gracias, Jersey. Continúa. Características de la Revolución Rusa. Ahí, para otra compañera que nos quería ayudar. Profesor, profesor, ¿Sí? yo soy Hatzel, la otra niña no sé cómo se llama, pero yo soy Hatzel. Sí, ¿usted ya leyó?
No, leyó la otra niña, no leí Ah, yo. perfecto, ya, capté. Ahora sí, Ya, puede leer. características de la Revolución Rusa. La Revolución Rusa sacudió los cimientos del mundo europeo y occidental, porque depuso en muy poco tiempo una monarquía de larga data y transformó el Estado de forma violenta y significativa en un lapso de apenas un año. Se caracteriza por sustentarse ideológicamente en las bases del comunismo, así como en ser una respuesta del pueblo ruso hacia una gran desigualdad social que se vio agravada por las malas decisiones del zar Nicolás II y su incapacidad de dar soluciones a las necesidades del campesinado y obreros. Ahora sí, muchas gracias, Chacha. Se me olvidó el nombre Ya, de la compañera que leyó anteriormente, pero le agradecemos por supuesto. ya, profesor. Irene. Irene. Ah, Irene, perfecto. Gracias, Irene, también. Esas fueron, como acaba de leer la compañera, las grandes principales características, ¿cierto?, de esta revolución, ya que fue un cambio rotundo, total, que va a ocurrir, ¿cierto?, en muy poco tiempo. Y que por un lado va a derrocar, ¿cierto?, una monarquía que venía por décadas y décadas, ¿cierto?, y que va a transformar, y esto es importante que lo sepan, queridos estudiantes, que va a transformar principalmente, ¿cierto?, el Estado, ya el Estado como se entendía en ese momento, ya de ese régimen zarista, ya se va a venir abajo y se va a comenzar a formar un Estado. Ahora, ¿por qué es tan importante, cierto? Y por qué la Revolución Rusa, queridos estudiantes, nos va a dejar muchas consecuencias. Principalmente porque va a ser el Estado, ya primero en el mundo, que va a sustentar sus ideas ideológicas a través del comunismo, ¿ya? O del socialismo extremo, basado, ¿cierto?, principalmente en las características que décadas anteriores nos presentaba tanto Karl Marx como Engels, ¿ya? Entonces, por eso es importante, porque los rusos van a ser los primeros en adoptar esta doctrina, ¿cierto?, este sistema político del comunismo, ¿ya? Ustedes saben, ¿cierto?, cómo a través del siglo XX el comunismo ha generado distintos tipos, ¿cierto?, de discrepancia. Y Rusia van a ser ellos los primeros a través de Lenin, de León Trotsky y posteriormente de Stalin, quienes van a entablar este sistema, ¿ya? Sistema que va a llevar a Rusia, queridos estudiantes, a posicionarse prácticamente también a la cabeza del mundo, ¿ya? Entonces van a pasar de ser, ¿cierto?, un país gigante, ¿ya?, con serios problemas sociales y de hambruna, incluso donde va a morir muchos millones de gente por hambre, con el paso de las décadas, ¿cierto?, se va a poner, por supuesto, a la cabeza del mundo y va a estar ahí, como bien sabemos, collereando, ¿cierto?, con la democracia y las libertades que representaba Estados Unidos, ¿ya? Bien sabemos que después de la Segunda Guerra Mundial, y lo vamos a ver, el mundo va a quedar dividido en dos facciones. Por una parte, Estados Unidos y por otra parte, la Unión Soviética, que comienza a formarse acá a través de la Revolución Rusa. Por eso es tan importante, ¿cierto?, conocerlas. ¿Cómo vamos en hora, profesora? Creo que vamos bien. Justo nos quedan 15 minutos para finalizar la clase, Entonces, profesor. nosotros vamos a terminar con estas dos próximas diapositivas y vamos a dejar el tiempo, querida profesora. Dentro de las causas de la Revolución Rusa, y la acabamos de ver y mencionar, nos vamos a encontrar, ¿cierto?, principalmente con tres, ¿ya?, que van a provocar, ¿cierto?, esta gran revolución. Una, las derrotas militares y grandes bajas, ¿ya? Principalmente y primero en 1905 con la derrota, ¿cierto?, del pueblo ruso contra los japoneses y posteriormente en la participación en la Primera Guerra Mundial. Entonces, dentro de las primeras causas, las derrotas militares que van a generar grandes bajas y por supuesto grandes molestias, ¿cierto?, en contra del zar en ese momento. La otra causa son la crisis económica, como bien lo comentábamos,
Era un país rural, prácticamente con el 85% de su población era campesina, ¿cierto? Lo que se suma una gran hambruna. Y por último, ¿cierto? Nos vamos a encontrar con esta gran desigualdad social, ¿cierto? Provocada entre los grandes, ¿cierto? Burgueses o esta gente, ¿cierto? Que estaba siempre alrededor de esta dinastía zarista, ¿cierto? Y que se contraponía, por supuesto, con todos los malestares y calamidades, ¿cierto?, que estaba sufriendo el pueblo ruso. 1110. Aquí vamos a pasar. Y acá, ¿cierto?, nos vamos a encontrar con las consecuencias de la Revolución Rusa, ¿cierto? Nosotros bien sabemos que cuando estamos desglosando distintos tipos de procesos y hechos históricos, nos vamos a encontrar con las causas que van a ser, ¿cierto?, los hechos o las cosas que provocan, en este caso la revolución, y por consecuencia después de que ocurre la revolución nos encontramos con las consecuencias. ¿Ya? Dentro de las consecuencias, nosotros vamos a encontrar principalmente, y la fundamental, la caída del zarismo. ¿Ya? Se acaba, ¿cierto?, esta nobleza zarista, se acaba la figura del zar Nicolás II, la familia de los Romanov, ¿cierto? Y eso sirve, por supuesto, como ejemplo para futuras revoluciones, ¿cierto? Este miedo, ¿ya?, de los personajes que se toman el poder sabiendo que el pueblo se puede levantar en algún momento en contra de él. Otra, ¿cierto?, de las consecuencias que nos vamos a encontrar va a ser el aumento del poder ruso. Eso es fundamental. Como bien dice ahí, se van a transformar con el paso de los años, ¿cierto? Y siempre en el marco, ¿cierto?, de este socialismo comunista ruso en una potencia mundial. ¿Ya? El establecimiento, por otro lado, del comunismo y principalmente el nacimiento de la URSS, ¿cierto? Esta unidad, ¿cierto?, de repúblicas soviéticas socialistas, ¿ya? Para ya conformarse principalmente en la década del 40, al final del 40 y prácticamente en los 60 o 50 años que vienen después, ¿cierto? Como cabeza del mundo. Ahí dice la división del mundo de estas dos grandes potencias, como va a ser el comunismo de la Unión Soviética, ¿ya?, que va a tener su base en esta revolución, ¿cierto?, y el capitalismo de los Estados Unidos, ¿ya? Me voy un poco al chat. Parece cercano a lo que ocurrió, bueno, distintas revoluciones. El estallido social no fue nada comparado con el golpe de Estado. Mira ahí Marcelo Fortón, ¿cierto?, dando su opinión. No sé si me pasó. Queridos estudiantes, dudas, consultas, necesito que alguien me responda cuáles fueron algunas de las causas de la Revolución Rusa y cuáles fueron, ¿cierto?, para ir cerrando un poco esta clase, y cuáles fueron las consecuencias. Profe, ¿sí? La inflación. La inflación, sí, la podemos enmarcar. Abastecimiento. Ya. Bien, estas fueron una de las causas, ¿cierto? El descontento social. ¿Qué me puede mencionar otra? ¿Por qué estaban molestos los rusos? Desigualdad social, hambruna también. Hambruna, desigualdad social, la vulneración. Trabajaban mucho, profe. Por supuesto. Trabajaban muchas horas. Bien, trabajaban muchas horas y no se veía reflejado, ¿cierto? Seguían inmersos en la pobreza. Señor. También, ¿cierto?, estaban molestos por la cantidad de muertos que seguían ocurriendo durante la Primera Guerra Mundial. Se va entendiendo un poco, queridos estudiantes, cómo vamos formando paso a paso, ¿cierto?, este siglo XX que nos va a traer distintos tipos de conflictos bélicos, ¿ya? Posteriormente, no sin antes pasar, entre comillas, ¿cierto?, o entre paréntesis, con lo que nos vamos a encontrar la próxima semana, que es, sin lugar a dudas, los años 20, ¿ya? Incluso los 30, me parece, donde nos vamos a encontrar con un pequeño veranito de San Juan, principalmente en Estados Unidos y Europa, ya con esta nueva revolución que va a existir en Estados Unidos, estos locos años 20, donde van a surgir una nueva calidad de vida que viene a mejorar, ¿cierto?,
todas estas tragedias que ocurrieron durante la Primera Guerra Mundial. Ya al finalizar la década del 20 nos vamos a encontrar también con el desglose de la bolsa de Wall Street, ¿cierto? Y en la década del 30 con el ascenso al poder de los diferentes dictadores. Queridos estudiantes, vamos a ir cerrando un poco la clase. Agradezco, ¿cierto?, el debate que siempre se fomenta y se crea en el chat, porque siempre es con respeto y porque entiendo también que están escuchando la clase y participando de ella. Ya, entonces les vamos a hacer llegar, por supuesto, como todas las semanas, con las queridas profesoras Pie, el PPT de la clase. Es el momento para que me entregue dudas, consultas respecto a lo que acabamos de ver, de mencionar. ¿Les hace sentido un poco lo que estamos viendo? ¿Cuáles fueron las causas de la Revolución Rusa? Vemos en pantalla ahí las derrotas militares, la crisis económica y la desigualdad social. ¿Y cuáles fueron las consecuencias de la Primera Guerra Mundial? La caída del zarismo, el aumento del poder ruso, el establecimiento del comunismo principalmente, el nacimiento de la URSS, como se le va a conocer a Rusia, ¿cierto?, a lo largo del siglo XX, y la división del mundo, ¿cierto?, que lo vamos a ver en detalle en las futuras dudas, consultas. Voy a dejar de compartir esto, queridos estudiantes, mientras alguien, ¿cierto?, pueda sugerir alguna inquietud.